¿Por qué no hay muchos rascacielos en Europa? A pesar de ser uno de los continentes más desarrollados, densamente poblados y económicamente prósperos, Europa tiene sorprendentemente pocos rascacielos, especialmente en comparación con Asia y América del Norte. De los 218 rascacielos construidos en el continente hasta la fecha, el 66% de ellos están ubicados en solo 5 ciudades: Londres, París, Frankfurt, Moscú y Estambul. Entonces, ¿por qué otras ciudades europeas importantes no han abrazado el rascacielos? ¿Cómo prosperan sin el espacio urbano y las superficies de suelo importantes que ofrecen estas ingeniosas estructuras? ¿Y está todo a punto de cambiar en nuestro mundo cada vez más urbanizado? Cuando los rascacielos se destacaron por primera vez en el siglo XIX, primero en Chicago y más tarde en Nueva York, muchas ciudades europeas ya estaban firmemente establecidas con grandes edificios históricos y espacios públicos que dejaban poco espacio para grandes estructuras nuevas. La mayoría de las ciudades de Europa en esa época también estaban divididas en zonas de manera más uniforme y no enfrentaban la alta demanda de espacio en el piso en distritos clave que generalmente impulsa el desarrollo de gran altura. Además, a medida que el poder y la influencia de América del Norte comenzaron a crecer, una rivalidad cultural surgió entre los estadounidenses, que veían el sistema de clases de Europa como obsoleto, y los europeos, que vio algunos ideales estadounidenses como erosionando las tradiciones y el estilo de vida europeo. Como resultado, cada continente se volvió cauteloso a la hora de adoptar los conceptos de los demás. Mientras que América del Norte aspiraba a convertirse en el modelo para una nueva era, Europa buscaba preservar su herencia. Si bien esto explica por qué la construcción de rascacielos no se popularizó inicialmente en Europa, no explica qué ha frenado al continente desde entonces. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que las ciudades europeas se modernizarían y replicar los rascacielos que se estaban levantando en América del Norte. Sin embargo, en Europa Occidental, donde muchas ciudades perdieron estructuras históricas y emblemáticas, se apoderó de un deseo abrumador de restaurar lo que había sido destruido. Además, la menor población de Europa en ese momento significó que la demanda de suelo, el área que impulsa principalmente la construcción de rascacielos, no estaba allí. Como resultado, las estructuras modestas reemplazaron a los edificios que no se pudieron salvar ni restaurar. Mientras tanto, en Europa del Este, el esfuerzo de reconstrucción de la Unión Soviética en expansión consistió en gran parte de estructuras repetitivas de mediana altura que buscaban realojar a gran parte de la población. Fue durante este tiempo que Europa vio cómo sus primeros rascacielos comenzaban a levantarse, no en respuesta al crecimiento y la prosperidad, pero en un esfuerzo de los soviéticos para indicar su poder e influencia. Si bien Bruselas nunca ha construido un verdadero rascacielos, es en parte responsable de la falta de rascacielos en todo el continente. Sin ninguna reglamentación de zonificación significativa en vigor, la década de 1960 vio muchos edificios en la ciudad. Fue demolida para dar paso a grandes y modernas estructuras que tenían poco respeto por valor arquitectónico o cultural. Reconociendo el daño que esta remodelación indiscriminada estaba haciendo a la ciudad, muchas figuras prominentes y arquitectos acuñaron el término bruselización y presionaron para introducir nuevas reglas de planificación. Estas regulaciones limitaron significativamente la escala de los nuevos edificios y requirieron fachadas para ser restauradas e incorporadas a nuevos desarrollos, preservando la cultura tejido de la ciudad. La disputa en Bruselas provocó una aversión generalizada por los edificios modernos en toda Europa, con muchos viéndolos como anodinos o sin alma. En respuesta, numerosas ciudades adoptaron regulaciones similares y dejaron de lado distritos controlados, como la Défense de París, para mantener el desarrollo de rascacielos lejos de los centros históricos. A principios del siglo XXI, las actitudes en torno a los edificios altos se estaban suavizando continente a medida que las tendencias arquitectónicas se alejaron de las estructuras en forma de caja hacia más diseños únicos, y a medida que el mundo se globalizaba cada vez más. Desde principios de la década de 2000, los principales centros financieros como Londres, París, Moscú, Estambul y Frankfurt han visto varios rascacielos crecer a medida que ha aumentado la demanda de espacio comercial en sus centros. Por el contrario, las ciudades europeas más pequeñas, que han experimentado un crecimiento más modesto, se han convertido su enfoque en el medio ambiente y la mejora de los niveles de vida de los ciudadanos. En los últimos años, las áreas urbanas de Escandinavia y Europa Central se han clasificado constantemente entre los más altos del mundo en sostenibilidad, felicidad y bienestar, manteniendo importancia dentro de sus economías nacionales.
Sin embargo, la construcción de rascacielos en las ciudades de hoy ya no está impulsada únicamente por factores económicos, crecimiento o la necesidad de espacio de oficinas comerciales. Dado que el 60% de la población humana mundial vivirá en áreas urbanas para 2030, los rascacielos ahora están ganando importancia, especialmente en Asia y América del Norte. A medida que muchas industrias rurales tradicionales se automatizan, millones están migrando a ciudades y las principales áreas urbanas, lo que genera una demanda significativa de espacio residencial que a menudo se reunió con estructuras de gran altura. Europa no es inmune a este fenómeno, especialmente en un mundo tan globalizado y con el deseo del continente de mantenerse al día con el progreso y el crecimiento económico de China y Estados Unidos. Como tal, Europa podría ser testigo de un boom de rascacielos en las próximas décadas. Sin embargo, con centros urbanos enteros ahora declarados históricamente significativos y con el deseo de retener tanta cultura y arquitectura como sea posible sosteniéndose con razón en la actualidad, el desafío único al que se enfrenta la futura construcción de rascacielos en Europa es hacer con el pasado.